Buenos días o buenas tardes, profesor. Em, el día de hoy voy a hablar sobre uno de los temas del derecho a obligaciones, que es los modos de extinguirse las obligaciones. Es un concepto bastante importante porque nos permite entender cómo, cuándo y por qué las obligaciones dejan de existir legalmente. Las obligaciones son relaciones jurídicas entre dos partes, un acreedor y un deudor. Y esas relaciones pueden terminar de diversas maneras, lo que se conoce como modos de extinción. Em, bueno, en el video voy a estar hablando sobre todo esto. Bueno, primero hay que definir qué significa extinguir una obligación. Es un concepto que se refiere a las situaciones en las que una obligación deja de existir. Es decir, cuando el deudor ya no tiene la necesidad de cumplir con lo prometido. Las obligaciones se extinguen por diversas causas, y para entender mejor este proceso se clasifican en diferentes modos. Estos son por la solución o pago de efectivo, por la novación, por la transacción, por la remisión, por la compensación, por la confusión, por la pérdida de la cosa que se debe, por la declaración de nulidad o rescisión, por condición resolutoria o por prescripción. Vamos a analizar un poquito cada uno de estos. Bueno, por la solución o pago efectivo, es el modo más común de extinguir una obligación. El pago o solución efectiva sucede cuando el deudor cumple con lo pactado y entrega lo que se debe al acreedor. Por ejemplo, si tenemos un contrato de compra-venta en el que una persona le debe dinero a otra por un bien, el pago efectivo extingue la obligación. Es importante destacar que el pago debe hacerse conforme a las condiciones acordadas. Si el pago es parcial, solo extinguirá una parte de la deuda. En algunos casos, si el pago es en especie o con otro tipo de bien, también puede ser considerado como pago efectivo, siempre que se respete lo pactado entre las partes. Por la innovación. La innovación se produce cuando las partes acuerdan reemplazar una obligación por una nueva. Esto puede suceder de varias maneras, cambiando el objeto de la obligación, cambiando el deudor o acreedor o incluso modificando las condiciones del contrato. Por ejemplo, si una persona debe dinero a otra y ambas acuerdan modificar las condiciones del préstamo, como el monto o la fecha de pago, están realizando una innovación. La innovación es un acto de renovación y, en cierto modo, borra la deuda anterior, creando una nueva obligación. Este tipo de acuerdo, como cualquier otro, debe contar con el consentimiento de todas las partes involucradas. Por la transacción. La transacción es un acuerdo entre las partes para resolver un litigio, generalmente a través de concesiones mutuas. En este caso, las partes deciden dar por terminada la obligación original sin necesidad de recurrir a un juicio. Un ejemplo común de transacción es cuando dos partes están de acuerdo sobre el cumplimiento de un contrato y ambas acuerdan modificar las condiciones para llegar a un acuerdo. Este acuerdo mutuo extingue la obligación original, ya que se establece una nueva situación que reemplaza la anterior. Por la remisión. La remisión es cuando el acreedor decide perdonar la deuda. Esto significa que el deudor ya no tiene que pagar lo que debía y la obligación se extingue por completo. Es importante que la remisión sea clara y voluntaria. No se trata de una condición automática, sino de una decisión consciente del acreedor. Imaginemos que una persona le debe dinero a otra y por razones personales o incluso por voluntad, el acreedor decide perdonar esta deuda. De este modo, la remisión extingue la obligación de forma inmediata. Por la compensación. La compensación ocurre cuando dos personas o mutuamente deudoras y acreedoras, es decir, ambas partes tienen deudas recíprocas y en lugar de realizar pagos por separado, las deudas se compensan entre sí. Supongamos que una persona le debe dinero a otra, pero al mismo tiempo, si la otra persona le debe dinero a la primera, ambas partes están de acuerdo, pueden compensar las deudas. Es decir,
restar la cantidad que se debe entre sí y solo pagarán la diferencia que hay. Este mecanismo de extinción es muy útil para evitar la necesidad de múltiples pagos y puede ser acordado entre las partes. Por la confusión. La confusión ocurre cuando una misma persona se convierte simultáneamente en deudora y acreedora de una obligación. Esto puede suceder en el contexto de una herencia de donde el heredero adquiere tanto los derechos como las deudas del difunto. Un ejemplo clásico es cuando una persona hereda una deuda que ella misma debía a la persona que ha fallecido. En este caso, la deuda se extinguiría porque la misma persona ocupa ambos roles, tanto de deudor como de acreedor, por la pérdida de la cosa que se debe. En algunas situaciones, la obligación se extingue debido a la pérdida de la cosa que se debía. Esto sucede cuando el objeto de la obligación se destruye o pierde, sin que haya culpable del deudor. Imaginemos que una persona debe entregar un bien específico como una obra de arte, y lamentablemente esa obra se pierde en un accidente natural, como un incendio. En este caso, si la cosa es irreemplazable, la obligación se extenderá por completo. Por la declaración de nulidad o rescisión. La nulidad de un contrato puede llevar a la extinción de las obligaciones derivadas de este. La nulidad ocurre cuando el contrato es inválido desde su inicio, ya sea por falta de requisitos legales o por vicios en el consentimiento. Por ejemplo, si alguien afirma un contrato bajo coacción, ese trabajo puede ser declarado nulo y las objeciones derivadas del que se extingue. La rescisión, por otro lado, ocurre cuando el contrato es válido, pero alguna de las partes decide anularlo debido a un incumplimiento por parte de la otra parte. La condición resolutoria. La condición resolutoria es un sitio en la que las partes pactan que la obligación se extinguirá al cumplirse una demanda, una determinada condición, generalmente relacionada con el tiempo. Un ejemplo de esto sería un contrato de arrendamiento, donde se establece que si el arrendatario no paga, eh, si el arrendatario no paga en determinado plazo, el contrato se resolverá automáticamente. En este caso, la obligación de seguir cumpliendo con el arrendamiento se extingue por el incumplimiento de la condición. La prescripción. La prescripción extintiva es un modo mediante el cual la obligación deja de existir por el transcurso del tiempo, sin que el acreedor haya reclamado el cumplimiento de la deuda. Esto aplica si es una persona que debe dinero, pero el acreedor no reclama los pasos ajenos y pasados em, a todo lo que está en la ley, la deuda prescriptible y el deudor que ya no está obligado a pagar. En mi sencilla opinión, los modos de extinguirse las obligaciones son fundamentales para el correcto funcionamiento del derecho. Estas figuras permiten resolver situaciones en las que la relación deuda y crédito ya no es viable o justa. Por ejemplo, la innovación y la transacción favorecen y la compensación son ejemplos de mecanismos que permiten a las partes llegar a acuerdos satisfactorios. Además, la prescripción protege a los deudores de reclamaciones indefinidas, lo cual es un derecho esencial dentro del marco jurídico. Es muy importante que tanto personas como profesionales del derecho comprendan estos modos de extinción, ya que a menudo nos encontramos con situaciones en las que uno mismo o varios de estos mecanismos pueden aplicarse. Bueno, muchísimas gracias.